Félix Alfredo Cristiani no solo fue el primer presidente del Partido Arena, sino también la piedra fundacional de un modelo de poder que confundió, que mezcló el Estado con negocios propios de una élite, con la política que llegó a estar totalmente blindada ante todos estos abusos. Quizás a partir de ser gobierno durante 4 periodos, ya las cosas se daban casi que como por costumbre o porque así tenía que ser, pero siempre quedaba al interior del partido la mística. Yo creo que en ese periodo El Salvador progresó mucho y sí se le dio a la población bastante mejores oportunidades que las que habían antes de que entrara Arena al gobierno. Su llegada a la presidencia marcó el nacimiento de una estructura que se presentó como modernización, pero en la práctica normalizaron el tráfico de influencias, la predominancia de los intereses partidarios y la captura de todo el plano institucional para mantener una impunidad total. Hoy, mientras este sujeto enfrenta procesos ante las autoridades, su figura dejó de ser solo un capítulo del pasado muy conocido y se convirtió en el origen rastreable de una corrupción sistémica que se reprodujo y se perfeccionó por décadas, degradando de esta manera la democracia, las instituciones y dejando al país atrapado entre el discurso del orden y la realidad era únicamente el saqueo del Estado. Arena, con su discurso de reconstruir el país luego del conflicto civil y de sacar a la nación de la pobreza, realizó muchas reformas para beneficio únicamente de las élites de su partido y de aquel plano que todos llaman los oligarcas. Se diseñó una especie de manual para vaciarlo con elegancia. Las privatizaciones se presentaron como una salvación económica, pero terminaron siendo una subasta entre amigos, donde los mismos dirigentes del Partido Arena, curiosamente, aparecían como compradores, accionistas, privilegiados, muchas veces también financiados con recursos públicos y ventajas hechas a la medida. Pero se manejaba el discurso de la eficiencia, pero en la práctica traspasar bienes del Estado a los bolsillos privados era el sello oficial de Cristiani y de Arena. Así quedó pavimentado con vía libre el camino para los saqueos multimillonarios que vendrían después. Un modelo donde gobernar no era servir, sino invertir desde el poder con el dinero público como socio forzado y siempre el perdedor. Y además está explicar punto por punto cómo se estructuró el poder corrupto de Arena, eso ya todo el mundo lo sabe, y se aprendió lastimosamente a golpes de más de 20 años. Yo lo que puedo asegurarle al pueblo salvadoreño y a esta comisión, que todo lo que nosotros autorizamos fue lícito, fue dentro del marco de la ley. Como le repito, son gastos reservados y la ley exige que se mantengan reservas en esos casos. Lo verdaderamente curioso es cómo Alfredo Cristiani acumuló tanto poder durante décadas que terminó reinando dentro del partido, la política, como un monarca intocable, con la vía libre para desaparecer justo cuando el castillo empezó a venirse abajo. La fortaleza que él y los suyos construyeron con dinero público, favores y silencios se desplomó pieza por pieza. No fue una huida estratégica, fue la retirada final de un sistema que se creyó eterno hasta que dejó de serlo. Y Alfredo Cristiani nunca fue un simple expresidente, fue un capo con traje fino, un padre fundador del sistema podrido del poder salvadoreño. Tan alto llegó en esa jerarquía informal que, según declaraciones públicas del mismo Bukele, la entonces embajadora estadounidense Jean Mains habría pedido que no se le llevara a los tribunales y mucho menos a prisión. El dato es clave porque revela quién mandaba realmente. No un partido, no una institución, no un fiscal, no un juez, sino un patriarca político del sistema, blindado por décadas de poder real y favores cruzados. Así se entiende cómo logró huir de la justicia salvadoreña y no era una casualidad ni suerte. Fue el último privilegio de quien durante años movió los hilos de este país desde las sombras, incluso cuando el escenario político ya se asomaba a su caída. Y por primera y última vez, Cristiani compareció ante una autoridad, ante una comisión especial en la Asamblea Legislativa, cuando su partido ya no mandaba ni en el recuerdo, reducido a escombro político,
Ahí se le interrogó por la creación de la partida secreta, una ingeniería diseñada bajo su responsabilidad para ocultar dinero público y retirarlo en efectivo, lejos de cualquier control real. Y también por el sistema de sobresueldos, es el lubricante perfecto para comprar silencios ministeriales mientras la corrupción hacía metástasis. Cristiani lo negó todo, como buen arquitecto de un sistema que nunca dejó recibos, pero el mensaje estaba claro: el blindaje se había roto. Entendió que su imperio ya era una ruina y apenas salió de la comisión hizo lo único coherente con décadas de impunidad. Tomó camino, huyó del país, confirmando que cuando el poder cae, la verdad camina y los culpables huyen. La Fiscalía señaló a Alfredo Cristiani por una serie de delitos ligados al uso ilegal de fondos públicos durante su gobierno. Incluso se le acusó de firmar cheques a su mismo nombre y fortalecer así sus empresas personales y familiares, desviando millones de dólares para inyectarlos como capital propio. Todo esto del Estado sin ningún control ni fiscalización. Entre los cargos expuestos fueron el peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, todos conectados a la extracción sistémica de recursos públicos en efectivo y a la construcción de un patrimonio imposible de justificar con un salario presidencial u otros movimientos. En ese marco, las autoridades intervinieron propiedades, residencias y bienes de lujo vinculados a su entorno, evidenciando cómo su riqueza creció no por mérito empresarial, sino por décadas en el poder político ejercido como un capo institucional. Ya han emitido opinión sobre mis actuaciones y ya se me ha tildado y acusado de actos de corrupción. Eso lo considero yo de que ya no es que me tengan ustedes como testigo, sino que casi que estoy aquí como un imputado. Por eso decía yo, miren, si ustedes tienen pruebas de que se haya cometido algo ilícito, preséntenlo en las instancias correspondientes. No eran simples casas, eran trofeos de un sistema corrupto que convirtió el Estado en un botín privado. Alfredo Cristiani no era ningún ingenuo ni un improvisado. Sabía perfectamente que el poder no es eterno y que los tronos tarde o temprano se derrumban. Por eso montó con tiempo su red de sociedades offshore y movió dinero fuera de El Salvador. Lejos de los jueces, los tribunales, fiscales o memorias incómodas. No fue previsión financiera, fue cálculo criminal con traje de estadista. Según los Pandora Papers, tras dejar la presidencia creó al menos 16 empresas offshore en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, entre otros. Muchas de ellas a su nombre o de familiares y con mecanismos que permiten ocultar el origen y los beneficiarios de dicho dinero, lo que hace muy difícil de trazar el rastro de todos esos fondos depositados. Mientras Cristiani vendía patria con arena y orden, desde el discurso aseguraba un retiro dorado en cuentas invisibles, entendiendo que cuando la justicia despierta ya se debe tener todo preparado para huir. Y vaya que sí le sirvió. Cuando huyó, pues se autoproclamó perseguido político y no salió como un exiliado pobre. Se fue como lo que siempre fue: un capo del sistema que abandonó el país con los bolsillos llenos y el cinismo intacto, impune. Que la Fiscalía General de la República ejecutaba un operativo de allanamiento y extinción de dominio de casas, bienes y empresas del expresidente Alfredo Cristiani. Esa investigación señalaba de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito al expresidente Cristiani. La Fiscalía General de la República indicó que los bienes e inmuebles a confiscar son 143 de la Sociedad Cristiani Burkhardt, 7 de la Droguería Santa Lucía y 6 inmuebles de la Sociedad Montebro, además de 42 vehículos y 15 cuentas bancarias. Dichos bienes están valorados en $10.6 millones. Se le tuvo muy cerca, peligrosamente cerca, y aún así Alfredo Cristiani volvió a escurrirse. Aunque su captura era un deseo popular, casi un acto simbólico de justicia histórica, los viejos reflejos del sistema que él mismo había creado siguieron funcionando incluso en el ocaso, en la agonía del Partido Arena, cuando el partido ya era apenas una sombra de su antiguo poder. Contactos, lealtades tardías, favores acumulados durante décadas hicieron lo suyo por última vez. Así, presuntamente se subió a un avión rumbo a Europa para no pisar una celda salvadoreña. Confirmando la ironía final, el arquitecto del modelo de la impunidad logró usar sus propios cimientos para huir justo cuando el edificio se venía abajo. Pensar que arrestar a Cristiani era fácil es no entender el tamaño del monstruo que se había construido alrededor de su figura y el poder fáctico que llegó a acumular. No solo tenía redes locales, apoyo político, sino también cobertura y silencios de actores internacionales.
que durante años lo trataron como un estadista y no como lo que realmente era, el cerebro de un sistema corrupto. Por esto, a la primera señal de que la justicia ya no respondía a sus hilos ni a sus llamadas, hizo lo que mejor sabía hacer: evadir. No esperó órdenes de captura ni discursos solemnes. Entendió que el tiempo de la impunidad automática había terminado. Y cuando el poder dejó de obedecerle, confirmó la regla no escrita del sistema que él mismo había construido: los peces grandes no enfrentan la justicia, se escapan antes. Y así, Cristiani, el arquitecto de todo el modelo arenero y su funcionamiento en la presidencia, de muchos saqueos históricos, sigue libre pese a tener orden de captura. No está prófugo del sistema, es su obra maestra final. Pero la impunidad no es eterna. A veces la justicia llega en tribunales, otras en la vida misma. Tarde o temprano, las cuentas, las visibles y las ocultas, siempre se cobran. Pasó de presidente a prócer de la impunidad, de estadista a turista permanente. Siempre con el mapa del dinero bien marcado y la conciencia extraviada. Hoy vive muy lejos del país que ayudó a saquear, libre pero no limpio, recordándonos que podrá escapar de los tribunales, pero jamás de la mancha oscura en la historia de este país y de su legado nefasto que no se olvide en El Salvador y sigue aguardando por justicia. Y bien, saque su conclusión, dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido y los videos, por llegar hasta el final. Cuídese, nos vemos, hasta luego.